Siempre soñé con ser arquitecto. Desde que era niño, dibujaba edificios en las servilletas del comedor y pasaba horas construyendo ciudades de cartón en el garaje. Pero mi padre, él tenía otros planes. Los sueños no alimentan a nadie, hijo, me decía con voz seca. Y aunque mi corazón me gritaba que no, terminé abandonándolo todo. Porque, según él, el negocio familiar era lo primero. Hoy, mientras escribo esto desde una oficina que detesto, me pregunto, ¿en qué momento dejé de vivir mi vida para empezar a vivir la suya? Me llamo Sebastián Ramírez. Nací en un pequeño pueblo en las afueras de Puebla, México. Mi familia tenía una ferretería desde hacía 3 generaciones, un negocio que según mi padre era nuestro legado. Desde pequeño mi rutina estaba marcada por el sonido del metal, las bolsas de cemento apiladas y el olor a pintura fresca. Pero yo vivía en otro mundo. Mientras los otros niños soñaban con ser futbolistas, yo me perdía observando cómo los albañiles construían casas cerca del Parque Central. Me acercaba en silencio, con mi cuaderno, y copiaba los ángulos de las paredes, los diseños de las ventanas, las sombras que hacían los techos por la tarde. No entendía exactamente lo que me gustaba, pero sabía que me hacía feliz. Recuerdo que a los 9 años construí una maqueta de una casa usando cajas de cereal y silicón caliente. Se la mostré a mi mamá y ella, con una sonrisa tierna, me dijo que algún día yo diseñaría cosas grandes. Pero papá, él la desarmó. ¿Qué es esta basura? ¿Otra vez con tus tonterías de cartón? Ayúdame mejor a mover esos costales de cemento al fondo, me dijo sin mirar atrás. Lo peor de todo es que en ese momento no entendía por qué me dolió tanto. Solo supe que guardé los pedazos de mi maqueta en una bolsa negra y la enterré en el fondo del jardín. Como si enterrara mis ganas. Durante la secundaria mis dibujos mejoraron. Un maestro de arte, el señor Lucero, notó mis habilidades y me animó a postularme a una secundaria técnica con enfoque en dibujo arquitectónico. Me aceptaron, y ahí empezó la doble vida. Por las mañanas era un joven estudiante con sueños y esperanzas. Por las tardes era el ayudante silencioso de la ferretería, ordenando inventario, cargando cosas, atendiendo a los clientes, siempre con la camisa sudada y los dedos sucios de grasa. Una tarde, durante una tarea escolar, gané un concurso estatal de diseño. Mi dibujo fue publicado en un pequeño boletín regional, y se lo mostré con orgullo a mi familia durante la cena. Mi madre lloró de emoción, mi hermana menor me abrazó, pero mi padre solo masticó en silencio y sin levantar la vista, dijo, espero que no estés perdiendo el tiempo con eso. Acuérdate que este negocio será tuyo algún día, y necesitas aprender a manejarlo, no a dibujar estupideces. No respondí, pero por dentro una parte de mí se rompió. A los 17 años, ya tenía claro lo que quería, entrar a la Facultad de Arquitectura en la capital. Me preparé durante meses, estudiando matemáticas, geometría, física. Mis notas eran excelentes. Incluso conseguí una beca parcial. Todo parecía ir bien, hasta que se lo conté a mi papá. Fue una noche fría de abril. Estábamos en la bodega revisando una entrega de herramientas. Me acerqué nervioso, con la carta de aceptación en la mano. Papá, me aceptaron en la universidad. Arquitectura. Me dieron beca. Me iría en agosto. Su mirada se endureció. ¿Y quién va a cuidar el negocio mientras tú estás en la ciudad jugando a ser artista? No es un juego, es mi sueño. Tu sueño es una estupidez. ¿Quién te crees que eres? ¿Frank Lloyd Wright? Baja de esa nube. Aquí lo que se necesita es gente con los pies en la tierra, no soñadores fracasados. A veces me despierto a las 3 de la mañana, sudando, soñando que camino por pasillos de concreto, con planos en la mano y una sonrisa en el rostro. Luego me levanto, me pongo el uniforme de la ferretería y regreso al lugar donde dejé morir mi sueño. Pero no todo termina aquí, porque esta historia apenas comienza. Esa noche discutimos por horas. Grité, lloré. Le supliqué, le dije que podía estudiar y seguir ayudando en vacaciones, que no lo dejaría solo, pero nada lo hacía cambiar de opinión. Al final me lanzó una sentencia como un martillo en la nuca. Si cruzas esa puerta con la intención de irte a estudiar arquitectura, olvídate de esta casa, olvídate de tu familia y olvídate de que alguna vez tuviste un padre. No fui valiente, no crucé la puerta. Tiré la carta al fuego esa misma noche, mientras mi madre lloraba en silencio desde la cocina. Cuando cumplí los 23, ya todo en mí se sentía apagado. No había rabia, ni ilusión, ni siquiera tristeza. Solo una especie de rutina que arrastraba como cadenas. Mi vida se resumía a abrir la ferretería a las 7, atender a los clientes, llenar facturas a mano, cargar bultos con los ayudantes y cerrar a las 6. Todos los días. Sin excepción, sin descanso. Mi papá parecía satisfecho. Con cada año que pasaba, confiaba más en mí para llevar el negocio. Empezó a dejarme hacer pedidos, manejar proveedores, incluso abrir cuentas bancarias a nombre de la empresa. Lo veía caminar entre los pasillos con una taza de café en la mano, como si nada de lo que yo hubiera sacrificado importara. Como si el mundo fuera exactamente como debía ser. Pero yo no dejaba de mirar los edificios del pueblo. Cuando salía a hacer entregas o a cotizar trabajos de construcción, me perdía viendo las casas nuevas, los diseños modernos que aparecían poco a poco. Me imaginaba cómo las hubiera diseñado yo, cómo habría optimizado los espacios, jugado con la luz natural, aprovechado la ventilación. Dibujaba mentalmente líneas invisibles en las fachadas, añadiendo detalles en mi cabeza. A veces llegaba a casa y los dibujaba en servilletas o en la parte trasera de las boletas del negocio. Una noche, encontré mi vieja caja de lápices, esa que tenía escondida desde adolescente. Estaban gastados, algunos partidos, pero todavía escribían. Me puse a dibujar como en los viejos tiempos, mientras todos dormían. No tenía reglas ni escuadras, solo mis manos. Y mientras lo hacía, sentía algo que no sentía desde hacía años, paz. Empecé a repetirlo cada noche. Era mi escape, mi forma de seguir conectado con lo que me apasionaba, aunque fuera a escondidas. Poco a poco, llené un cuaderno con bocetos de casas, edificios, parques, incluso puentes. Un día, sin pensarlo mucho, subí uno de mis dibujos a una página de arquitectura en redes sociales.
Lo acompañé con un texto simple, diseño propio. Opiniones bienvenidas. A la mañana siguiente tenía más de 100 comentarios. Arquitectos de varios países me felicitaban, otros me pedían más detalles, incluso uno me preguntó si estaba estudiando en alguna universidad. Me temblaban las manos al leerlo. Respondí que no, que trabajaba en una ferretería, pero que la arquitectura era mi pasión. Una semana después recibí un mensaje privado. Era de un arquitecto llamado Diego Valverde, de Guadalajara. Me decía que había visto mi trabajo y que si estaba interesado podía enviarme material de estudio gratuito, algunos PDFs e incluso incluirme en una comunidad online donde jóvenes como yo compartían diseños y aprendían entre ellos. Acepté de inmediato. No tenía idea en ese momento, pero ese mensaje sería el primer ladrillo en la reconstrucción de mi vida. Durante el siguiente año viví una doble existencia aún más marcada. De día, seguía siendo el encargado obediente del negocio familiar. De noche, era parte de una comunidad de soñadores, gente que hablaba mi idioma, que entendía lo que yo sentía cuando veía una estructura bien diseñada. Aprendí términos técnicos, estudié planos reales, vi tutoriales y cada vez que terminaba un dibujo nuevo, lo subía y recibía retroalimentación. Diego se convirtió en una especie de mentor. Nunca me preguntó por qué no estudiaba formalmente, ni me presionó, solo me guiaba. Me enviaba correcciones, ejercicios, me presentaba a otros arquitectos, me hacía preguntas que me hacían pensar más allá de lo técnico. Y por primera vez en mucho tiempo, me sentí capaz, no como un niño con un sueño ridículo, sino como alguien que podía construir algo verdadero. Un día, Diego me propuso algo más serio. Me dijo que uno de sus colegas buscaba un asistente freelance para trabajar en la maqueta de un conjunto habitacional pequeño. Nada formal, solo unas ideas iniciales. Me pagaría poco, pero lo suficiente para motivarme. Acepté. Trabajé en eso durante 2 semanas enteras. Dormía 3 o 4 horas por noche. Hacía los bocetos en digital con un programa pirata que encontré por internet. Estaba agotado, pero cada noche sentía que estaba, al fin, haciendo algo mío. Cuando envié el proyecto final, me respondieron con una llamada. Querían seguir trabajando conmigo. Querían más ideas. Y yo no sabía cómo decirles que todo eso lo hacía desde el escritorio del almacén después de cerrar la ferretería, mientras mi padre dormía convencido de que su hijo había aceptado su destino. Pero el destino aún tenía sorpresas reservadas para mí. Una tarde, mientras estaba atendiendo a un cliente, mi papá entró molesto. Traía en la mano una hoja impresa. La lanzó sobre el mostrador y gritó: ¿Qué carajos es esto? Era una de mis publicaciones, una que había impreso a alguien del pueblo y dejado en su buzón sin firma. La hoja mostraba uno de mis diseños con mi nombre abajo, acompañado de comentarios y likes visibles. ¿Estás usando el internet del negocio para tus pendejadas? ¿Estás robándome tiempo para dibujar casitas? No supe qué responder. Lo negué. Le dije que era algo viejo, pero no me creyó. Esa noche me quitó las llaves de la oficina. Me revisó la computadora. Borró todo lo que encontró. Me gritó que me estaba convirtiendo en un inútil, que si seguía con esa tontería me echaría del negocio y me dejaría sin un peso. No dormí esa noche. Miré al techo durante horas, pensando si valía la pena seguir fingiendo, si quería pasar el resto de mi vida escondiéndome como un criminal por tener una pasión. Amaneció, y por primera vez en años no abrí la ferretería. Tomé mis cuadernos, los lápices, el poco dinero que tenía ahorrado, y salí de casa. Mi madre me miró desde la puerta, con lágrimas en los ojos, pero no me detuvo, solo me dijo, haz lo que tengas que hacer, hijo, pero hazlo sin arrepentirte. Y así empezó mi huida. O mejor dicho, mi renacer. Vagué por la ciudad durante un par de días sin saber exactamente a dónde ir. No tenía un plan claro, solo una maleta pequeña. Mis cuadernos con bocetos, un par de cambios de ropa y el número de Diego anotado en un papel doblado. Me hospedé en un hostal barato en el centro, de esos donde las camas crujen al más mínimo movimiento, y donde el silencio solo existe cuando el sol ya está en lo alto. La primera noche, mientras intentaba dormir, me invadió el miedo. ¿Qué había hecho? ¿Cómo se supone que viviría? ¿Qué pasaría si todo esto no funcionaba? Pero al mismo tiempo había una voz interna, débil pero firme, que repetía una y otra vez: lo lograste, saliste, ahora no mires atrás. Llamé a Diego al tercer día. Me contestó con una mezcla de sorpresa y entusiasmo. Le conté todo, sin omitir detalles. Le hablé de mi padre, de la ferretería, de cómo había descubierto su impresión y cómo me había echado. Él no dijo mucho, solo escuchó, y cuando terminé, hubo un largo silencio del otro lado de la línea. Pues mira, Sebastián, me dijo por fin. No soy millonario, ni tengo una empresa grande, pero tengo proyectos pequeños en los que necesito ayuda. Si estás dispuesto a trabajar como aprendiz, te puedo pagar lo justo. No será mucho, pero será tuyo. Y si le echas ganas, de aquí en adelante, solo puedes crecer. No lo dudé. Durante los siguientes meses trabajé desde el rincón de una pequeña oficina que Diego compartía con otros 3 arquitectos jóvenes. No tenía escritorio propio ni computadora potente, pero tenía algo más importante: dirección. Cada día era una lección, desde aprender a leer planos con precisión hasta calcular medidas exactas y traducir ideas en renders. A veces me sentía lento, otras inseguro, pero nunca inútil. Me esforzaba al máximo. Cada línea que trazaba, cada archivo que entregaba, llevaba una parte de mí, y cada comentario, cada corrección que recibía, era un recordatorio de que al fin estaba caminando hacia algo real. Una tarde, Diego me llevó a una obra. Era un terreno en construcción, donde levantaban una pequeña plaza comercial al norte de la ciudad. Al bajarme del auto, sentí una punzada en el pecho. El sonido de los martillos, el polvo flotando en el aire, el movimiento de los trabajadores, todo eso me devolvía a mi infancia, pero esta vez no como el hijo del dueño de una ferretería, sino como parte del equipo de diseño. Diego me presentó a un ingeniero del proyecto como mi asistente de diseño.
Cuando me estrechó la mano y me preguntó por algunos detalles del plano, respondí con firmeza. Era la primera vez que alguien me trataba como profesional, sin saber nada de mi pasado. Y esa validación, por pequeña que fuera, me sostuvo por semanas enteras. Después de esa visita me animé a publicar nuevamente mis bocetos en redes. Esta vez bajo un perfil más formal, con marca personal, descripción clara y una dirección de contacto. Pronto, un par de jóvenes me pidieron ayuda para diseñar la fachada de sus casas. Yo les aclaraba que no era arquitecto titulado, que solo podía dar ideas conceptuales, pero igual aceptaban. Les cobraba poco, casi nada. Pero para mí era un pago simbólico. Era prueba de que lo que tenía en la mente servía. Las cosas empezaban a tomar forma. No eran lujos, no eran contratos millonarios, pero sí eran pasos reales. Podía pagar mi renta, mis comidas, y seguía dibujando cada noche. Empezaba a imaginarme un futuro propio, un camino ajeno al que me había impuesto mi padre. Hasta que un día mi hermana me escribió. Me mandó un mensaje corto, con una foto adjunta. Papá está mal, tiene problemas del corazón, está internado. Me quedé congelado. La imagen mostraba a mi padre, con tubos en la nariz, tendido en una cama de hospital, pálido, sin esa presencia autoritaria que siempre lo caracterizó. Por un instante toda la rabia acumulada, toda la distancia que había construido para no mirar atrás, se tambaleó. Era como si el niño que fui se asomara de nuevo, con miedo, con confusión. No sabía qué hacer. Esa noche no dormí, caminé por las calles vacías hasta que amaneció. Recordé todo, sus gritos, sus órdenes, el desprecio por mis sueños, pero también recordé cómo me enseñó a usar una caja registradora, cómo me llevaba de niño a comprar pan en su vieja bicicleta, cómo alguna vez, cuando era muy pequeño, me cargó dormido hasta la cama. Le escribí a mi hermana. Le pregunté cómo estaba. Me respondió, no deja de preguntar por ti, no quiere admitirlo, pero te necesita. Volví. No porque hubiera perdonado todo, no porque lo aceptara, sino porque necesitaba cerrar esa parte de mi vida de frente. Lo vi en silencio. Él también me vio. Ninguno dijo nada por un momento. Solo me miró con esos ojos cansados y me susurró. ¿Te fuiste? Y aún así hiciste lo que querías, ¿no? Asentí. Tenía razón. Yo solo tenía miedo, dijo, bajando la mirada. No quería perderte. Pero al final, igual pasó. No lloré, solo le tomé la mano. Y por primera vez en mi vida sentí que él me hablaba como un hombre, no como su propiedad. Pasé los siguientes días con él, ayudando en lo que podía. No volví a trabajar en la ferretería. Solo estuve ahí, como hijo, como humano, como alguien que finalmente había dejado de huir. Al irme, me dio una caja de madera. Dentro estaban mis bocetos viejos, los que él había roto años atrás. Los había pegado con cinta y los había guardado todo este tiempo. No soy bueno diciendo cosas, pero siempre supe que tenías talento. Solo no quería que te estrellaras. Y al final volaste más lejos de lo que imaginé. Cerré la caja. Me abracé a él y me fui en paz. Regresé a Guadalajara con una mezcla de emociones que nunca supe cómo poner en palabras. Era como si el niño que fui, el que guardó los pedazos de su maqueta en una bolsa negra y los enterró en el jardín, al fin hubiera sido desenterrado y ahora caminaba a mi lado. No me sentía pleno aún, pero sí más liviano. Más liviano. Más libre. Y eso era algo nuevo para mí. Volví a la oficina de Diego como si nada hubiera pasado, pero él lo notó. Me miró apenas crucé la puerta y dijo, te fuiste distinto y volviste distinto también. Solo sonreí. No hacía falta explicar nada. Los siguientes meses fueron decisivos. Empecé a recibir encargos con mayor frecuencia. Proyectos sencillos, bocetos conceptuales, colaboraciones en remodelaciones. Cada trabajo era una oportunidad para aprender más, para corregir errores, para seguir creciendo. Diego me prestaba libros, me prestaba su tiempo, su experiencia. No me cobraba nada por ello. Y cuando le preguntaba por qué lo hacía, él simplemente respondía. Porque alguien alguna vez creyó en mí cuando nadie más lo hacía. Solo estoy devolviendo el favor. Un día, sin buscarlo, llegó una oferta inesperada. Uno de los arquitectos con los que trabajábamos en conjunto me propuso estudiar formalmente, no en una universidad cara, ni en una capital lejana. Había una escuela técnica con programas flexibles pensados para gente que trabajaba. Podía estudiar de noche en modalidad semipresencial. Era accesible, posible, real. Lo pensé poco, me inscribí con lo justo. Empecé las clases temblando de nervios, rodeado de gente mucho más joven que yo, pero también con la certeza de que esta vez no lo hacía por obligación, ni por tradición, ni por miedo a decepcionar a nadie. Lo hacía por mí, solo por mí. Al principio me costó, me sentía oxidado. Mis manos temblaban al hacer cálculos, mi cabeza se nublaba con fórmulas, mi voz dudaba al presentar proyectos. Pero algo curioso sucedía. No me rendía. Cada error era una oportunidad para corregir. Cada noche que pasaba en vela era una inversión. Y al final del semestre terminé entre los 3 mejores del grupo. Comencé a documentar mi camino en redes sociales. Mostraba mis avances, los proyectos, los retos, sin victimismos. Solo como una historia más. Y, para mi sorpresa, la gente respondió. Muchos me escribían diciendo que ellos también habían abandonado sus sueños por presión familiar. Otros me pedían consejos para empezar de cero. Y algunos incluso compartían sus propios dibujos, sus maquetas hechas con cartón y cinta, como si esperaran de mí la validación que yo nunca recibí en su momento. Fue entonces cuando entendí algo. Mi historia no era única, era la historia de muchos. Y si yo había logrado salir del agujero en el que me había enterrado, tal vez podía ayudar a otros a hacer lo mismo. Así nació mi pequeño canal en línea. El arquitecto que no lo fue aún. Ahí compartía ideas, hablaba de los errores que cometí, de las cosas que aprendía, de lo que significaba construir sin título, sin apoyo, pero con pasión. Nunca imaginé que llegaría a tantos. Pronto, la comunidad creció. Recibí mensajes de Argentina, de Perú, de Colombia, de El Salvador.
Gente joven, adultos, incluso personas mayores que querían volver a estudiar o retomar un sueño olvidado. Mi relación con mi familia mejoró. No fue inmediata, ni mágica, pero poco a poco sanamos. Mi hermana vino a visitarme con mi madre. Trajeron pan dulce como en los viejos tiempos, y cuando se fueron me dejaron una pequeña caja. Dentro había una fotografía de mi padre en la ferretería, sonriendo, con una nota escrita por él al reverso. Al final no se trataba de continuar el negocio, se trataba de continuar con lo que uno ama. Tú lo entendiste antes que yo, perdón por no saber verlo. Esa noche lloré como no lloraba desde niño, no de tristeza, sino de alivio. Hoy tengo 28 años. Aún no soy arquitecto titulado, pero estoy en camino. Tengo clientes reales, proyectos reales. Ayudo a jóvenes que, como yo, sienten que lo suyo no vale la pena. Les digo la misma frase que me dije aquella noche en que salí de casa con una maleta y miedo en los ojos. Tus sueños no son una fantasía, son una responsabilidad contigo mismo. Y cada día que dibujo, que aprendo, que enseño, siento que al fin construyo algo que nadie podrá derrumbar. Ni el miedo, ni la tradición, ni siquiera mi padre. Porque lo que construyo ahora es mío. Y eso vale más que cualquier legado heredado.